Ofelia está fuera de mi alcance. Por Anónimo. Capítulo 1. Guayo tenía una reputación muy ruidosa. Estudiante de tercer año, coqueta, famosa, encanto caótico, sonrisas demasiado fáciles y confesiones aún más fáciles. La gente bromeaba diciendo que salir con Guayo era como pedir prestada una chaqueta, cálida, emocionante, pero nunca por mucho tiempo. Cambiaba de novia como cambiaba de sudadera. Nadie esperaba que alguna vez se detuviera. Y entonces, Bleu se transfirió. Segundo año, nueva facultad, nuevo rostro. Y de repente Guayo olvidó cómo respirar. Bleu no entró al campus como una tormenta. Llegó como una brisa suave y tranquila, de voz elegante, siempre serena, tan parecida a una princesa. Caminaba por el campus como si no supiera el efecto que causaba. Postura recta, sonrisa delicada, ojos tranquilos pero atentos. El tipo de chica de la que la gente susurraba en lugar de gritar su nombre. En una semana era el amor platónico del campus. En 2 semanas era la perdición de Guayo. Era humillante, honestamente. Todas las habilidades de coqueteo de Guayo desaparecidas, evaporadas, tiradas directamente por la ventana. La chica que antes coqueteaba sin esfuerzo, ahora tropezaba con sus propias palabras, tartamudeaba, se olvidaba de los chistes, se reía demasiado fuerte y luego quería desaparecer en el mismo instante en que se daba cuenta de que Blue la estaba mirando. Cada vez que los ojos de Blue se posaban en ella, Guayo recordaba de golpe cada cosa vergonzosa que había hecho en su vida. Guayo ni siquiera se dio cuenta al principio. Simplemente se descubrió notando pequeñas cosas, como Blue se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando estaba pensando, cómo les agradecía suavemente a las señoras de la cafetería, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Así que lo intentó, no de la forma atrevida, no de forma imprudente, con paciencia, prestó atención, aprendió el horario de Blue, no para invadirlo, sino para estar cerca. La acompañaba a clase, recordaba cómo le gustaba el té a Blue, escuchaba cuando Blue hablaba de cuánto extrañaba su hogar, sin presionar, solo estando presente. En algún punto, entre almuerzos compartidos y tardes largas en la biblioteca, Blue empezó a mirarla de otra manera, más suave, más cálida. Blue se dio cuenta de cómo Guayo siempre reducía el paso para caminar al ritmo de ella, de cómo nunca la interrumpía, de cómo su caos se suavizaba a su alrededor, como si el ruido del mundo bajara de volumen cuando Blue estaba cerca. Los sentimientos de Blue también crecieron. Así que cuando Guayo finalmente se confesó, con las manos temblando, la voz apenas firme, Blue dijo que sí, sin reírse, sin dudar. Sonrió con esa sonrisa delicada y dijo que sí, y Guayo casi lloró. El campus explotó. La gente no lo creía, se negaban a creerlo. Bromeaban diciendo que Guayo debía de haber chantajeado a Blue, que le había hackeado el teléfono, que le había hecho un hechizo, que había vendido su alma. Cualquier cosa menos la verdad, que Blue la había elegido. Ni siquiera la propia Guayo lo creía. Por eso, incluso semanas después de empezar a salir, todavía despertaba sorprendida. Una noche Blue se quedó dormida por primera vez en la habitación de Guayo. No fue nada dramático, ningún gran momento, ningún fuego artificial. Habían estado estudiando. Blue se había acurrucado en la cama de Guayo, insistiendo en que solo descansaría 5 minutos. Guayo estaba sentado en su escritorio, fingiendo concentrarse en sus apuntes.
pero sus ojos seguían desviándose hacia ella. El cabello de Blue se derramaba sobre la almohada de Guayo. Una mano descansaba cerca de su mejilla. Su respiración era lenta, tranquila, confiada. Guayo la miraba como si estuviera contemplando algo sagrado. Su habitación, normalmente desordenada, ruidosa, caótica, se sentía diferente con Blue dentro, más suave, más cálida, como si el espacio mismo se hubiera ajustado para recibirla. Guayo se sentó en su escritorio, con los audífonos puestos, el volumen bajo. Una canción sonaba suavemente. La letra se sentía demasiado personal. Todos creen que estoy mintiendo cuando digo que ella es mía, mía, mía. Guayo soltó un bufido silencioso. Sí, esa frase sonaba bastante acertada. Pensó en la incredulidad, en los rostros de la gente cuando se enteraron de que su nueva novia era Blue, en la forma en que sus amigos la miraban con los ojos entrecerrados, como si estuviera bromeando. No los culpaba. A veces, cuando los dedos de Blue se entrelazaban naturalmente con los suyos, o cuando Blue apoyaba la cabeza en su hombro como si fuera el lugar más seguro del mundo, Guayo sentía que estaba soñando la vida de otra persona. Se veía reflejada en las ventanas, esa chica ruidosa y caótica parada junto a alguien tan refinado, y pensaba, no puede ser. Pero Blue siempre le apretaba la mano de vuelta, anclándola, haciéndolo real. Su mirada volvió a desviarse hacia la cama. Blue se movió mientras dormía, sus dedos sujetando ligeramente la sudadera de Guayo que ella había dejado a su lado. Mía, hizo eco la letra. El pecho de Guayo se apretó. Le dije a mamá que estoy enamorada. Le mandé una foto. Papá quedó fascinado. La letra seguía. Eso hizo que Guayo recordara la noche en que se lo contó a su familia. Guayo nunca se había puesto nerviosa por presentar a alguien. En el pasado, mencionaba novias durante la cena con total naturalidad, como si estuviera contando una historia graciosa del campus. Ah, estoy saliendo con alguien. Ah, ha terminado. Bueno, ya fue. Sus padres estaban acostumbrados a este tono ligero, acostumbrados al encogimiento de hombros, acostumbrados a esa sonrisa de no es nada serio. Pero esa noche apenas podía tragar el arroz. La mesa del comedor se sentía demasiado pequeña, el tintineo de los cubiertos demasiado fuerte. Su mamá seguía mirándola porque Guayo, que normalmente era la que más hablaba, estaba inusualmente callada. Guatí también lo notó. Su padre se recostó en la silla, con los brazos cruzados, estudiándola con unos ojos entrecerrados demasiado perceptivos. ¿Qué rompiste?, preguntó casualmente. No rompí nada, murmuró Guayo. Entonces, ¿por qué tienes cara de estar a punto de confesar un crimen? Su mamá le lanzó una mirada. Déjala hablar. Guayo inhaló lentamente. Ma, pae. Creo que estoy enamorada. Silencio. No de ese incómodo, de ese pesado. La expresión de su mamá cambió primero. Se suavizó. ¿Enamorada?, preguntó con cuidado. ¿No solo te gusta? Guayo tragó saliva, luego asintió. No, enamorada. Decirlo en voz alta hizo que sintiera el pecho expuesto. Guatí se enderezó en la silla.
Esta vez no bromeó de inmediato, solo la observó. ¿En serio?, preguntó. Guayo asintió. Su mamá sonrió con ternura. Entonces muéstranos. Guayo dudó un segundo antes de sacar su teléfono y deslizarlo por la mesa. La foto era simple. Blue de pie, sonriendo suavemente, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos cálidos y serenos. Ninguna pose dramática. No necesitaba filtro. Su mamá tomó el teléfono primero. Y entonces... ¡wow!, suspiró. Wati se inclinó sobre su hombro. Hubo una larga pausa. Es hermosa, dijo su mamá en voz baja. Muy hermosa y elegante. Wati entrecerró los ojos, mirando la foto, como si la estuviera analizando en busca de pruebas. ¿Ahora está saliendo con la realeza?, preguntó. Guayo gimió. Pau. Hablo en serio, continuó Wati, asintiendo dramáticamente. ¿Tú saliendo con alguien que parece salida de un palacio? Guayo enterró la cara entre las manos mientras sus padres se reían suavemente. Pero entonces Wati hizo algo inesperado. Hizo zoom en la foto. Murmuró. Mírenle los ojos, tranquilos, firmes. Parece de las personas que piensan antes de hablar. Muy diferente a ti, Guayo. Esquivó el intento de su hija de lanzarle el cucharón de arroz y le devolvió el teléfono a Guayo. Ese es un buen tipo de persona, hija. Su mamá extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de Guayo. Es encantadora. Si esto es amor, entonces cuídalo. Guayo asintió con la garganta apretada. La cena continuó más ligera después de eso, con su papá haciendo comentarios exagerados de vez en cuando, como ahora tenemos que practicar etiqueta real, o debería empezar a hacer reverencias cuando venga de visita. Pero más tarde esa noche, cuando los platos ya estaban lavados y su mamá había subido, Wati salió al pequeño porche donde Guayo estaba apoyada contra la baranda. Se paró a su lado sin hablar al principio. El aire estaba más fresco, más silencioso. ¿De verdad la amas?, preguntó, más suave ahora. Guayo no dudó. Sí. Wati sintió lentamente. Te han gustado personas antes, dijo. Pero esta noche estabas asustada. Guayo soltó una risa débil. Era tan obvio. Mucho. Entonces él la miró, sin burlas, solo firme. Si hablas en serio con ella, si de verdad la amas, entonces no trates esto como a las otras. Los dedos de Guayo se apretaron alrededor de la baranda. Wati continuó, con la voz tranquila pero firme. Las chicas hermosas y de buen corazón como ella reciben atención, tienen opciones. Así que si ella te eligió a ti, eso no es suerte, es responsabilidad. Guayo escuchó con atención. Uno no gana a alguien así, dijo. La eliges todos los días y te aseguras de que se sienta segura al elegirte de vuelta. Las palabras se asentaron profundamente en su pecho. Wati le dio un ligero empujón en el hombro. Eres ruidosa, eres caótica, pero también tienes un buen corazón.
No dejes que tu ego arruine algo valioso. Guayo miró hacia abajo y luego volvió a levantar la vista. No lo haré, dijo en voz baja. Guatí estudió un momento más. Luego sonrió con malicia. No vengas a llorarme cuando Su Alteza se vaya y regrese a su reino, ¿eh? Pau. Guatí se rió, dándole una palmada en el hombro. Estoy bromeando, dijo. Más o menos. Empezó a caminar de vuelta hacia adentro, pero se detuvo en la puerta. Estoy orgulloso de ti, agregó con naturalidad. Se necesita valor para amar a alguien de verdad. Guayo se quedó allí un buen rato después de que él se fue. Su corazón se sentía más liviano, no porque sus padres lo aprobaran, sino porque decirlo en voz alta, estoy enamorada, lo hizo real de una forma en que nada más lo había hecho. Guayo sonrió ante el recuerdo. Sus primas estaban emocionadas, chocando a los 5, deseándole suerte. La noticia no se difundió por un chat grupal, se difundió porque Guayo ya no podía guardárselo más. Ese fin de semana fue a casa sabiendo exactamente qué pasaría en cuanto las 4 estuvieran en la misma habitación. Siempre se reunían en la casa de Dean los sábados, snacks sobre la mesa, la televisión pasando algo que en realidad nadie veía. Hacían algo así desde que eran niñas. Las 4 eran inseparables, así que cuando Guayo entró ese día con una expresión sospechosamente tranquila, Fay entrecerró los ojos de inmediato. «Te ves culpable», dijo Fay. «No soy culpable». Dean inclinó la cabeza. «Estás sonriendo demasiado». Apo simplemente la observó en silencio. Ella siempre lo sabía, antes que los demás. Guayo se dejó caer en el sofá de forma dramática. «Tengo algo que contarles». Las 3 se enderezaron. «¿Qué hiciste?», preguntó Fay, ya emocionada. Guayo puso los ojos en blanco. «¿Por qué siempre tiene que ser eso?». «Porque eres tú», respondió Dean con honestidad. Guayo inhaló. «Estoy saliendo con alguien». Silencio. Fay parpadeó. «Ok, ¿y?» «Es serio». Eso cambió el ambiente. Dean se sentó más derecho. La mirada de Apo se agudizó ligeramente. Fay se inclinó despacio hacia adelante, como si acabara de escuchar una noticia de último momento. ¿Serio, serio?, preguntó Dean con cuidado. Guayo asintió. ¿Como serio de que no vas a terminar en 2 semanas?, agregó Fay. «Fay, ¿qué? Es un patrón». Guayo le lanzó un cojín. «Esto es diferente». Apo finalmente habló tranquila y firme. «¿Quién es?». Guayo dudó una fracción de segundo, lo suficiente para que las 3 lo notaran. Entonces sacó su teléfono y les mostró una foto. Blue medio riéndose, sin posar, sin prepararse, solo suave y radiante. Hubo una pausa colectiva. La boca de Dean se abrió apenas, se cerró, se volvió a abrir. «Ella es», empezó. Luego se aclaró la garganta. «Es muy hermosa». Apo se inclinó más cerca, acomodándose los lentes. «Parece amable», observó. «Y serena». Fay le arrebató el teléfono. «¿Qué?», chilló. «Esta es la princesa del campus, de la que todos hablan». Guayo se quedó helada. «¿La conoces?». «Por supuesto que la conozco. Mi amiga de la otra facultad me mostró su Instagram. Está en boca de todos, idiota». Tim volvió a mirar lentamente a Guayo. «¿Estás saliendo con ella?». Guayo intentó actuar casual.
Sí. Hubo otro silencio. Y entonces de pronto, Fay saltó y le dio un golpe al hombro de Guayo. Te conseguiste a la princesa del campus. No me la conseguí. Dean también se puso de pie, torpe pero con una sonrisa enorme, y le dio a Guayo un choque de manos que salió un poco descoordinado. Estoy orgullosa de ti, dijo con sinceridad. Apo fue la última en levantarse. No le chocó la mano de inmediato. En cambio, estudió el rostro de Guayo. Te ves diferente, dijo. Guayo parpadeó. ¿Diferente cómo? Asustada, respondió Apo, pero feliz. Esa palabra de nuevo. Ese le pegó demasiado cerca. Fay le rodeó el cuello con un brazo de forma dramática. Apoyo esto, apoyo total. Si alguien habla mal de ustedes dos, me peleo. No te vas a pelear con nadie. Los destruiré emocionalmente. Dean asintió con seriedad. Yo puedo llevar snack. Guayo estalló en carcajadas. La rodearon como si acabara de ganar un campeonato. Choques de manos, golpes en el hombro. Fay la sacudió de los brazos como si acabara de meter el gol de la victoria. Enséñame tus secretos, exigió Fay. ¿Cómo hiciste para lograr eso? Guayo negó con la cabeza, ahora sonriendo con suavidad. No logré nada. Apo cruzó los brazos pensativa. Ella te eligió. La habitación se quedó un poco más silenciosa. Guayo asintió. Sí, lo hizo. No se burlaron de ella, como solían hacerlo con sus relaciones fugaces. No hicieron chistes sobre cronómetros, ni apuestas de cuánto tiempo duraría. La miraron de otra manera, como si esto importara, como si hubiera logrado algo raro, algo casi imposible, y tal vez lo había hecho, pero no se sentía como ganar a alguien, no se sentía como conquistar a la princesa del campus, se sentía como quedarse quieta mientras alguien extraordinario te miraba y decía, te elijo a ti. La sonrisa de Guayo se suavizó mientras volvía a mirar a Blue. De verdad, se sentía como ser la elegida. A veces pensaba que si ella se fuera, ¿cómo podría volver a amar? Guayo tragó saliva. Antes, no le temía a los finales. Si algo no funcionaba, se encogía de hombros y seguía adelante. Siempre había sido algo ligero, pero ahora, la idea de que Blue se fuera la asustaba más de lo que le gustaba admitir. No era algo dramático, no era ruidoso, era un miedo silencioso, sofocante. Y si un día Blue se daba cuenta de que merecía a alguien más tranquila, más refinada, menos caótica, y si la princesa despertaba y notaba el caos que tenía al lado. Guayo nunca había dudado de sí misma de esa manera, pero amar a Blue significaba preocuparse por perderla, y esa vulnerabilidad la aterraba más de lo que el rechazo alguna vez lo había hecho. Porque si Blue se iba, el campo seguía siendo ruidoso, la vida seguía avanzando, pero para Guayo se sentiría como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, como si los colores se apagaran un poco, como si la risa ya no resonara de la misma manera, y no sabía si alguna vez podría volver a amar con la misma devoción. Guayo se puso de pie en silencio y caminó hacia la cama. Blue se veía imposiblemente tranquila. De pronto el mundo se sintió frágil. La siguiente línea sonó. Debo estar haciendo algo bien porque ella todavía no se ha ido. La música siguió. Así que en lugar de pensarlo demasiado, Guayo se concentró en el presente, en el hecho de que cada mañana Blue se quedaba. Se quedaba cuando Guayo hablaba demasiado fuerte en la cafetería y luego se avergonzaba de inmediato al notar que Blue la estaba mirando. Se quedaba cuando Guayo se ponía competitiva durante los juegos y hacía berrinches de forma dramática cuando perdía.
Se quedaba cuando Guayo explicaba demasiadas las cosas por nerviosismo. Blue se quedaba. Blue nunca parecía avergonzarse de estar a su lado. Nunca parecía arrepentida de haberla elegido. Eso tenía que significar algo. Caminaba con ella por el campus con los dedos entrelazados. Se reía de chistes que ni siquiera eran tan graciosos, pero que de alguna manera se volvían hilarantes porque estaban juntas. Enlazaba su brazo con el de Guayo con naturalidad, como si perteneciera allí. A veces Blue levantaba la vista hacia ella con esa expresión suave, cariñosa, firme, segura, y Guayo sentía que el corazón se le detenía. Guayo sonrió y finalmente se deslizó con cuidado en la cama, bajando aún más el volumen. La última parte de la canción sonó. Ella está fuera de mi alcance, en todos los sentidos. La canción terminó. Miró a Blue. Sí, absolutamente. Guayo lo sabía. Blue era elegancia donde ella era caos, gracia donde ella era ruido, considerada de maneras que Guayo todavía estaba aprendiendo a hacer. Blue entraba en la habitación y la gente se suavizaba. Guayo entraba y la gente se preparaba. Blue brillaba en silencio. Guayo ardía con fuerza. ¿Y puedes creer que está durmiendo en mi casa? Guayo casi se rió por lo bajo. Si todo el campus lo supiera, explotarían. Los rumores se triplicarían de la noche a la mañana. Las mismas personas que antes bromeaban diciendo que debía haber chantajeado a Blue, probablemente se desmayarían al saber que la princesa del campus estaba acurrucada en la cama de la supuesta rompecorazones, aferrada a su chaqueta, como si perteneciera allí. Porque así era, pertenecía allí. Es solo cuestión de tiempo. Pero ella espera. Guayo espera. El pecho de Guayo volvía a apretarse. La inseguridad seguía ahí, pequeña, pero obstinada. Y si un día Blue despertara y se veía con claridad, veía lo radiante que era, lo única, lo extraordinaria. Y luego miraba a Guayo y pensara, podría tener algo mejor. Ese pensamiento hizo que le doliera el pecho. Así que se giró apenas, rozando suavemente la nariz contra el cabello de Blue, respirándola como si necesitara una prueba de que aquello era real. Ella es muchísimo mejor que yo, pensaba. Lo era. Más suave, más amable, más serena. Pero Blue había elegido su caos. Había elegido su risa, sus confesiones torpes, su honestidad temblorosa. Y tal vez eso significaba que Guayo no era tan indigna como temía. En el silencio, Blue se acercó más mientras dormía y la buscó por instinto. Sus dedos encontraron la camiseta de Guayo, se aferraron a ella. Guayo se quedó inmóvil medio segundo antes de rodearla suavemente con un brazo. Guayo sonrió apenas en la oscuridad. Está fuera de mi alcance. Absolutamente. Guayo seguía creyéndolo, pero estaba ahí, en sus brazos, y Blue nunca la hacía sentir pequeña. La eligió. La eligió siempre. La elegía todos los días. Y por primera vez en su vida, Guayo no quería la emoción de algo nuevo. Solo se sentía agradecida. Blue estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio cuando empezó la música. Era tarde por la noche. El cielo afuera se iba apagando en un violeta suave y las luces del campus comenzaban a encenderse poco a poco abajo. La lámpara de su escritorio proyectaba un círculo cálido sobre sus libros, pero ella ya no estaba leyendo. Un audífono descansaba en su oído, el otro colgaba suelto mientras la canción fluía en silencio. A Blue le gustaba la música así, suave,
alegre y con una historia significativa. La letra inicial se deslizó por sus audífonos. La hija mayor de un noble, Ofelia, vivía en fantasía, pero el amor era una cama fría llena de escorpiones. El veneno le robó la cordura. La canción continuaba. Los labios de Blue se curvaron apenas. La letra era dramática, casi trágica, pero algo en ella se sentía extrañamente familiar. Ella había crecido como la hija mayor del señor Arthur. Su padre no era realmente un noble, por supuesto, pero a veces se sentía lo bastante parecido. Arthur se comportaba con una autoridad silenciosa, cálido cuando sonreía, pero firme cuando era necesario. El tipo de padre cuya sola presencia hacía que la gente enderezara la postura. Blue y su hermano menor, Karel, habían crecido en ese cuidadoso equilibrio entre afecto y disciplina. Arthur nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba en serio, la gente escuchaba. Por él, Blue aprendió desde temprano cómo comportarse, hablar con suavidad, pensar antes de responder, mantenerse derecha, moverse con gracia. La gente solía describirla de la misma manera, serena, elegante, tranquila, parecida a una princesa, decían, algunos en broma. Y de alguna forma era cierto, porque antes de la universidad se había sentido como una princesa criada con cuidado en una torre, y su querido padre le había enseñado que el amor podía ser peligroso, que de una manera silenciosa los sentimientos podían deshacer la vida cuidadosamente equilibrada de alguien. Así que Blue siempre había sido cuidadosa con las personas, con las amistades, con la atención, con el afecto. La canción continuó. Y si nunca hubieras venido por mí, tal vez me habría ahogado en la melancolía. Blue apoyó suavemente la cabeza contra la ventana. Durante mucho tiempo había estado conforme estando sola, concentrada en sus estudios, en su familia, en construir una vida tranquila y estable. La gente la admiraba. Algunas personas se le confesaban, pero nada de eso la movía lo suficiente como para salir del mundo silencioso que había construido para sí misma. Entonces apareció Guayo. Todo lo opuesto a ella en cada forma posible, ruidosa donde Blue era suave, caótica donde ella era serena, impulsiva donde ella era cuidadosa. Guayo entraba en las habitaciones como una tormenta, riéndose fuerte, hablando con las manos, molestando a sus amigos sin contenerse, siempre rodeada de gente, siempre en movimiento, siempre brillante. Al principio Blue solo la observaba desde la distancia. Era difícil no notarla, todos lo hacían, pero la Guayo que la mayoría veía, la coqueta segura de sí misma, la rompecorazones del campus, no era la que Blue fue descubriendo poco a poco. Ella notó los detalles más silenciosos, la forma en que Guayo reducía su paso cuando caminaba a su lado, la forma en que escuchaba con atención incluso cuando Blue hablaba en voz baja, la forma en que sus bromas se volvían torpes y su voz un poco insegura cada vez que Blue la miraba directamente. Entonces Blue se dio cuenta de algo sorprendente. La intrépida Guayo se ponía nerviosa con ella. Y de alguna manera, esa sinceridad se coló por cada defensa que Blue había construido. Juré lealtad a mí misma y solo a mí, justo antes de que iluminaras mi cielo. La canción seguía. Blue cerró los ojos brevemente. Esa línea se sentía casi demasiado exacta. Se había prometido a sí misma que no necesitaba romance, que la independencia era lo más simple, más seguro. Blue soltó un suspiro suave. Recordaba esos días, recordaba a Guayo y su reputación. Blue la conocía bien, antes de que siquiera hablaran. Guayo había salido con... ¿cómo decirlo?
bastantes personas. Los chismes de campus viajaban rápido y el nombre de Guayo casi siempre estaba unido a alguna historia sobre una novia aquí, una ruptura allá. Al principio Blue había asumido que Guayo era simplemente otra coqueta imprudente, alguien entretenida de observar desde lejos, alguien por quien no valía la pena arriesgar el corazón. Blue miró su teléfono. Acababa de llegar un mensaje de Guayo. ¿Ya comiste? Blue sonrió para sí misma. Tan simple, tan considerado. Fuera de su ventana, las luces del campus brillaban sobre los terrenos que se oscurecían. En algún lugar allá afuera, Guayo probablemente estaría riéndose fuerte con sus amigos o discutiendo apasionadamente sobre algo trivial, y de alguna manera, ese caos brillante se había abierto camino hasta la vida tranquila de Blue. Repitió la letra en su mente. La canción sonaba. Justo antes de que iluminaras mi cielo, tal vez yo me estaba ahogando. Pero la vida había sido más tranquila, pensó. Más gris, sí, predecible. Guayo cambió eso. No exigiendo atención, sino siendo tan descaradamente ella misma que Blue no pudo evitar dejarla entrar. Blue escribió una respuesta. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Blue soltó una risa suave, apoyando la barbilla en su mano. Para alguien que antes pensaba que el amor era complicado e innecesario, tenía que admitir algo ahora. La vida era más cálida y más brillante porque Guayo, sin duda, había iluminado su cielo. La canción seguía. Todo ese tiempo me senté sola en mi torre. Tú solo estabas perfeccionando tus poderes. Ahora puedo verlo todo. Mientras ella había estado viviendo en silencio dentro del mundo cuidadoso construido por su crianza, Guayo había estado allá afuera, aprendiendo la vida de la forma desordenada, peleando, amando, perdiendo, convirtiéndose en la persona que era ahora. Una noche tarde me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia. La canción vibró. Blue sonrió suavemente, porque esa parte le recordaba la noche en que Guayo se confesó. No de forma dramática, no con flores ni discursos ensayados. Guayo se había parado frente a ella, frotándose la nuca como una adolescente nerviosa, y había dicho en voz baja: «Me gustas», había dicho Guayo. Luego, después de una pequeña pausa: «En realidad, me gustas mucho». Guayo continuó con las manos temblándole ligeramente, tratando de mantener su habitual sonrisa confiada. «Blue». Guayo de pronto fue incapaz de sostenerle la mirada por un momento. «Sé que mi reputación no es muy buena». Soltó una pequeña risa avergonzada. «Sé que no confiarías fácilmente en alguien como yo». Entonces Guayo finalmente la miró, con una expresión inusualmente seria. «Pero contigo no estoy jugando». Su voz se suavizó. «Sé que las palabras probablemente no signifiquen mucho ahora, así que en lugar de eso yo quiero demostrártelo. Quiero esforzarme por ti». Cambió el peso de su cuerpo, claramente nerviosa otra vez. «Espero que pueda tener la oportunidad de demostrarte que soy sincera». Una breve pausa. Luego Guayo se enderezó un poco, reuniendo valor. Respiró hondo y esta vez obligó a sus ojos a mantenerse firmes en los de Blue. «Y sé que ya tienes a muchas personas luchando por tu atención». Guayo sonrió un poco débilmente, como si yo hubiera perdido la batalla. «Pero aún así, espero poder ser yo quien tenga la oportunidad de cortejarte, como se debe, solo yo haciendo mi mejor esfuerzo por ti». Luego agregó en voz baja,
con sinceridad. Si me aceptas. Blue había visto el valor detrás de esas palabras, la vulnerabilidad que Guayo rara vez le mostraba a alguien. Blue notó que Guayo estaba siendo sincera, un poco nerviosa y respetuosa con sus sentimientos mientras le mostraba su determinación. Y en ese momento, algo dentro del mundo cuidadosamente estructurado de Blue cambió, porque la chica ruidosa y caótica frente a ella no estaba intentando impresionarla, estaba intentando ser honesta, y la honestidad era rara. Blue seguía junto a la ventana cuando empezó la siguiente parte de la canción. Su teléfono yacía a su lado con la pantalla apagándose, mientras la última respuesta de Guayo todavía permanecía en el chat. La música continuó por su audífono hacia el siguiente verso. Sé completamente sincera en la tierra y en el cielo y en el mar. Blue escuchó en silencio, trazando con los dedos el borde de su cuaderno sin pensarlo realmente. Honestidad. Eso era lo que había iniciado todo esto con Guayo. No encanto, no coqueteo, solo honestidad. Porque siendo sincera, la reputación de Guayo aterraba a Blue. Era imposible que no fuera así. Las historias le seguían a todas partes, algunas exageradas, otras probablemente ciertas. Blue las había escuchado todas. Esa reputación fue la razón por la que al principio había mantenido la distancia, no por juzgarla, sino por precaución. No quería convertirse en la breve historia de alguien, en otro capítulo corto dentro de la larga lista de relaciones pasadas de Guayo. Había visto demasiados finales así mientras crecía, comienzos dramáticos que se apagaban con la misma rapidez. Blue no tenía ningún interés en ser la próxima ex de alguien. Siempre había tenido esa idea esperanzada de salir con alguien para casarse algún día. La música siguió. Juro lealtad a tus manos, a tu equipo, a tu vibra. Blue soltó un suspiro silencioso. Lo que le hizo cambiar de opinión no fueron las palabras de Guayo, fueron sus acciones. La forma en que nunca apresuró a Blue, nunca la presionó, nunca jugó con ella. En cambio, Guayo esperó. Aparecía para acompañar a Blue a clase sin hacerlo parecer gran cosa. Recordaba pequeños detalles, el té favorito de Blue, el libro que ella había mencionado una vez de pasada. La escuchaba con toda su atención, incluso cuando Blue hablaba en voz baja. La Guayo que se le confesó no era la Guayo a la que la gente ya estaba acostumbrada. Blue todavía podía recordarlo con claridad. El leve temblor en la voz, la forma en que intentaba ocultar lo nerviosa que estaba. Esa sinceridad atravesó cada duda que Blue tenía. La siguiente letra se deslizó por su audífono. No me importa dónde diablos hayas estado, porque ahora eres mía. Los labios de Blue se curvaron ligeramente. Ella no había ignorado el pasado de Guayo. Simplemente se dio cuenta de algo importante. Las personas cambian cuando conocen a alguien que de verdad les importa. Y a Guayo, ella le importaba, profundamente, a veces casi demasiado. Blue había descubierto esa parte poco a poco, después de que empezaran a salir. La confiada rompecorazones del campus se transformaba en algo completamente diferente cuando se trataba de ella. Un poco torpe, sí, un poco tímida, muy fácil de poner nerviosa. Al principio Blue no había tenido intención de molestarla, pero un día se había inclinado un poco más cerca mientras estudiaban, apoyando la barbilla cerca del hombro de Guayo, y Guayo se había quedado congelada al instante. Blue lo había notado.
y algo travieso se encendió dentro de ella, porque la chica que ponía nerviosas a todas las demás, de alguna manera quedaba completamente indefensa cuando Blue la miraba así. Blue se recostó en la silla sonriendo para sí misma. Poco a poco se había sentido más cómoda alrededor de Guayo, más abierta, más juguetona. A veces se inclinaba cerca solo para susurrarle algo suavemente, observando cómo se le ponían rojas las orejas. A veces le sostenía la mano un poco más de lo necesario, sintiendo la manera sutil en la que los dedos de Guayo se apretaban. A veces, cuando Guayo se veía particularmente nerviosa, Blue recompensaba su paciencia con algo simple, un beso rápido en la mejilla o uno suave en la comisura de los labios. Esos momentos siempre dejaban a Guayo aturdida por unos segundos después, como si su cerebro necesitara reiniciarse. A Blue le parecía adorable, porque debajo de todo ese caos y esa risa fuerte, Guayo era increíblemente suave y sincera. Y en algún punto del camino, Blue se dio cuenta de algo divertido. Sin intentarlo, sin planearlo, Guayo de alguna manera había terminado completamente rendida a ella. No de una forma manipuladora, solo devota. La música estaba llegando a su último verso cuando Blue finalmente se apartó de la ventana. El campus afuera se había oscurecido ya, con luces brillantes suavemente a lo largo de los caminos. Su dormitorio estaba en silencio, excepto por el ritmo de la canción que aún sonaba por su audífono. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Guayo. Estoy afuera. Blue parpadeó. Luego apareció otro mensaje de inmediato. No de una forma rara. Solo te traje té, el que te gusta. Blue no pudo evitar reír por lo bajo. Por supuesto. Eso era exactamente el tipo de cosa que Guayo haría. Ruidosa y caótica con todos los demás, pero extrañamente considerada cuando se trataba de Blue. Ella deslizó el teléfono en su bolsillo y caminó hacia la puerta. Mientras salía al pasillo, las últimas líneas de la canción fluyeron por su audífono. Encerrada dentro de mi memoria, y solo tú tienes la llave. Blue redujo un poco el paso mientras bajaba las escaleras. Durante la mayor parte de su vida había mantenido partes de sí misma cuidadosamente protegidas. Sus pensamientos, sus miedos, no porque no confiara en las personas, sino porque había aprendido temprano que no todos merecían acceso a esos lugares silenciosos y más seguros de su corazón. Así que construyó muros con educación, con gracia. La gente veía el exterior sereno y asumía que eso era todo lo que había. Pero Guayo, de alguna manera, se había colado más allá de esos muros, sin derribarlos a la fuerza, sino con sinceridad. Blue empujó la puerta del edificio y la abrió. Guayo estaba ahí, medio apoyada de forma torpe contra una baranda cercana, sosteniendo un vaso de papel e intentando verse casual. Falló por completo. En cuanto vio a Blue, su postura se enderezó de inmediato. «Hola», dijo Guayo, sonando de pronto mucho menos segura que la chica que todos en el campus conocían. Blue se acercó con el aire nocturno fresco a su alrededor. La letra de la canción la seguía. «Ya no estoy ahogándome ni engañada». Ahora lo entendía. Blue nunca se había estado ahogando realmente, pero había sido cuidadosa, reservada, convencida de que mantenerse alejada del romance haría que la vida fuera más simple. Entonces Guayo había entrado en su vida como una explosión de color que no esperaba. Y de pronto, todo se sentía más vivo, emocionante. Guayo le ofreció el vaso. «Dijiste que te gustaba esta marca», murmuró. «Así que pensé». Blue lo aceptó con delicadeza. «Gracias». Sus dedos se rozaron brevemente. Guayo se veía ridículamente feliz por algo tan pequeño.
Blue la estudió por un momento. Esta chica, que cambia novia con tanta facilidad como cambian las estaciones, y sin embargo ahora está parada aquí, mirándome, como si fuera algo precioso. La letra de la canción la acompañó. Todo porque viniste por mí. Blue levantó la mano y se quitó el audífono. Algo cálido se expandió en silencio dentro del pecho de Blue. Gratitud, cariño, algo más profundo de lo que solía mostrar tan abiertamente. Antes de que Guayo pudiera caer otra vez en sus pensamientos excesivos, Blue dio un paso más cerca y tomó con suavidad la parte delantera de su chaqueta. Luego se inclinó y la besó, suavemente, directo en los labios. Guayo se quedó completamente congelada. Durante 2 segundos completos, su cerebro pareció dejar de funcionar. Cuando Blue se apartó, Guayo la estaba mirando como si alguien acabara de entregarle el universo. Entonces una sonrisa lenta y tímida se extendió por su rostro, amplia, brillante, absolutamente idiota de la forma más adorable. Blue, susurró con la voz llena de incredulidad. Animada por su propia valentía repentina, Guayo volvió a inclinarse, claramente intentando robar otro beso. Pero Blue lo vio venir. En el último segundo giró ligeramente la cabeza. Los labios de Guayo terminaron en su mejilla. Se quejó Guayo, haciendo puchero de inmediato, sonando profundamente ofendida. Blue volvió a mirar al frente con calma, los labios curvados en una sonrisa silenciosa y burlona. Eso fue intencional, la acusó Guayo. Blue no dijo nada, lo cual solo lo confirmó. Guayo gimió suavemente. No puedes simplemente hacer eso. Y luego, Blue tomó un sorbo de su té como si nada hubiera pasado. Guayo parecía debatirse entre protestar o simplemente admirar a su novia. Eligió ambas cosas. Eres malvada, murmuró, aunque su sonrisa la delataba. La sonrisa de Blue se suavizó un poco. Blue sugirió que caminaran un rato. El pequeño parque detrás del edificio de dormitorios estaba tranquilo por la noche, iluminado por faroles amarillos, suaves, que proyectaban círculos cálidos de luz sobre el camino. El aire era fresco y llevaba el leve aroma del pasto y de una lluvia lejana. Guayo caminaba a su lado con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, robándole miradas a Blue de vez en cuando. Blue lo notó. Por supuesto que lo notó. Notaba casi todo sobre Guayo. Hablaron de cosas pequeñas, clases, un profesor ridículo, la última protesta de Karel porque estaba solo en casa, incluso la obsesión de Fay con planear cómo convertir a Blue en su prima política. Nada importante. Pero de alguna manera, el momento se sentía importante de todos modos. Finalmente llegaron otra vez a la entrada del dormitorio. Las altas puertas de vidrio reflejaron las luces suaves del parque detrás de ellas. Blue se giró para mirar a Guayo. Bueno, dijo con delicadeza, debería subir. Guayo asintió. Sí, claro. Entonces yo también debería irme a mi propio dormitorio. Pero no se movió. En cambio se quedó allí mirando a Blue con una expresión muy familiar. La misma expresión de un cachorro sentado pacientemente frente a su dueña, esperando una recompensa. Blue ya conocía esa mirada. Guayo esperaba otro beso. Blue simplemente le sonrió, dulce, inocente, completamente indescifrable, y no dijo nada. El silencio se alargó. Guayo se aclaró la garganta. Entonces yo... Se rascó la nuca.
Supongo que te veo mañana, ¿no? Blue seguía sin moverse. Solo esa sonrisa delicada. Ahora Guayo empezaba a sudar un poco. Cierto, mañana, porque tenemos esa cosa de clase. No es que solo vaya a verte por la clase, quiero decir. Se detuvo, claramente dándose cuenta de que estaba divagando. Blue tuvo que apretar los labios para no reírse. Guayo se movió con torpeza. Bueno, yo ya me voy. Aún así, no se fue. Sus pies permanecieron firmemente plantados en el suelo. Blue la observó luchar consigo misma por unos segundos más antes de finalmente apiadarse de ella. Con suavidad dio un paso adelante y la besó, directo en los labios. Guayo se congeló por una fracción de segundo, pero esta vez no hizo cortocircuito. En cambio, le devolvió el beso a Blue, cálido, suave y sonriendo. Eso tomó a Blue un poco por sorpresa. Cuando se separaron, Guayo seguía sonriendo, con los ojos suaves y felices, de una manera que hizo que el pecho de Blue se sintiera extrañamente ligero. Le gustó mucho. Se inclinó más cerca, con la voz apenas por encima de un susurro. Si quieres algo más, tómalo. Yo ya soy tuya. Entonces, antes de que Guayo pudiera siquiera reaccionar, Blue se puso rápidamente de puntillas y le robó otro beso fugaz en los labios. Buenas noches, Guayo. Y de inmediato se dio la vuelta y corrió al interior del edificio. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Afuera, Guayo se quedó congelada, procesando. Por un momento simplemente parpadeó mirando la puerta. Entonces una risita silenciosa escapó de ella. ¡Wow! De pronto se rió, no una risa digna, una risa completa, encantada, de idiota enamorada. Sí. Levantó un puño al aire, luego el otro. Después lanzó unos cuantos golpes de victoria ridículos al aire vacío de la noche, como si acabara de ganar una pelea de campeonato. ¡Por Dios que sí! Saltó una vez, aplaudió. Luego de alguna manera incluso juntó los pies en el aire mientras saltaba. Sí, los pies, así de feliz estaba. Cálmate, cálmate, murmuró para sí misma, fallando por completo mientras volvía a levantar ambos puños. Me besó 3 veces esta noche. 3 veces. Miró al cielo con una sonrisa tan amplia como si el universo lo hubiera bendecido personalmente. Mientras tanto, dentro del edificio de dormitorios, Blue estaba de pie en silencio detrás de la puerta de vidrio. Podía verlo todo. Cada ridículo puño levantado, cada dramático golpe al aire, cada salto. Pero tuvo que cubrirse la boca con la mano para no reírse en voz alta. Guayo se veía tan orgullosa y absurdamente feliz. Finalmente, Guayo logró calmarse. Se acomodó la chaqueta y se alejó, todavía sonriendo para sí misma. Blue la observó hasta que desapareció por el camino. Solo entonces se apartó de la puerta y cuando lo hizo, la serena y elegante hija mayor del señor Arthur soltó una risita silenciosa. Luego fue dando saltitos por el pasillo hacia su habitación, de verdad dando saltitos, como un adolescente que acababa de enamorarse perdidamente. Para alguien que alguna vez se prometió que no necesitaba romance, tenía que admitir algo ahora. La vida se había vuelto mucho más interesante desde que esa chica ruidosa y caótica, con el corazón más suave, había entrado en ella. Tal vez Guayo pensaba que ella era la afortunada, pensaba que Blue estaba fuera de su alcance, pero Blue sabía la verdad. A veces la tormenta más ruidosa trae los cielos más despejados. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, Guayo,
quien tropezó nerviosamente durante una confesión, se había convertido en quien la salvó, en quien tenía la llave de las partes más seguras de su corazón. Todo porque vino por ella.